En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno reencontrarnos este sábado. Temprano, en la mañana, a mitad de mañana. Hay muchas cosas que hacer, pero también esta posibilidad de buscar la radio como compañía, prenderse a la 101.5, a Red 101, y compartir con nosotros este momento aquí en Empresa Creativa. Soy Sandra Domínguez, estoy junto a Walter Tom. Les damos los buenos días, la bienvenida. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo están los oyentes? Espero que bien, con este nuevo cambio de era que tenemos, que esperamos Dios ayude a nuestros gobernantes a reencauzar este país. Yo creo que por lo menos se ha instalado una esperanza. He tenido la sensación estos días, a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, me parece que hay un movimiento y unas ganas de que salgamos adelante, y yo espero lo mismo para que todos estemos bien y mejor. Sí, aunque nosotros no es un programa político ni participamos de política, pero tenemos nuevas autoridades en la provincia, nuevas autoridades en la nación, probablemente nuevas ideas económicas. Puede hacer que elijan técnicos, como vemos que están haciéndolo, porque realmente un buen administrador lo que debe tener son buenos técnicos al lado. El administrador no tiene por qué conocer todas las materias, pero la sabiduría del administrador está en rodearse con muy buenos técnicos. Y bien decís, Walter, que es importante las autoridades, tanto el gobernador como el presidente y los distintos funcionarios en este recambio institucional, porque tiene mucha influencia y mucho que ver en los negocios, en las decisiones que toman las empresas, más confianza, menos confianza. Esto que vamos a hablar más adelante con José Atencio, con nuestro economista, que tiene que ver con el riesgo país, sube, baja. Bueno, esta manera nueva quizás que se va a instalar en Argentina de hacer negocios, buenos negocios, sanos negocios. Mirá, la palabra crédito deriva de la palabra credere. Para cualquier católico, credere es el creo, ¿no es cierto? Entonces, el crédito está basado en la confianza y en la creencia. Si se demuestra confianza, el crédito se obtiene. Si no reflejás confianza en la gente, si no hay creencia de que vas a ser un tipo cumplidor, el crédito no existe. Si nuestro país muestra que es confiable, rápidamente va a llegar el crédito. El crédito no lo detienen las barreras aduaneras, no lo detienen las barreras ideológicas. La plata no tiene nacionalidad, el capital no tiene nacionalidad. El capital va donde le conviene y donde sabe que va a obtener rentabilidad y seguridad. Sí, a muchas personas no les gusta escuchar esto así tan fríamente, pero este es el mundo de los negocios y así funciona, nos guste o no. No es una cuestión ideológica, funciona de esa manera. Uno es un técnico, al margen de ideologías, en esto somos técnicos, entonces tenemos que decir las cosas como la técnica manda, aunque nos guste o no nos guste. Nos gusta defender al pequeño emprendedor, defender a la pyme, pero al pequeño emprendedor y a la pyme lo vamos a defender si le demostramos que ser creíble es el mejor negocio que se puede lograr. Bueno, y me das pie para hacerte una pregunta que tiene que ver con el leasing. Primero vamos a explicar qué es el leasing y después qué cambios ha habido en esta línea que seguimos desde que comenzamos el programa en el Código Civil y Comercial de la Nación y que tienen que ver con este tema. Te voy a desobedecer y te voy a cambiar el orden. Bueno, dale. Primero, ¿qué pasó con el leasing? El leasing estaba en leyes sueltas y aisladas. ¿Y qué hizo el nuevo código? Hizo un capítulo dentro de los contratos, un capítulo de leasing, donde lo que hizo fue captar la ley, prácticamente traerla igual.
¿Cuándo empieza el tema del leasing? ¿Es nuevo? No, no es nuevo de ninguna manera. Si vemos los fallos de jurisprudencia, el primer caso que vamos a encontrar de leasing está en un tomo de la ley de 1928. Y es de eso que vos usás todos los días, a toda hora, como hacendosa ama de casa que sos. La plancha. La máquina de coser. La máquina de coser. ¿Qué máquina de coser has usado también toda tu vida? Sin hacer publicidad. Pero ¿cuál era la máquina que usaban nuestros abuelos? La Singer. La Singer. El primer caso que encontramos en 1928 es un caso de Singer. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí vamos a explicar lo que es un leasing y después vamos a explicar este caso. El leasing, en realidad, es un contrato que se confunde, y lo confunde la definición que tiene la ley, con el alquiler con opción a compra. Y si no, se lo confunde con la compraventa financiada. No es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque el leasing es un contrato por el cual vos entregás el uso y goce de algo para que el otro pueda llegar a utilizarlo, ¿no es cierto? No reconociendo la propiedad en el que lo está usando, sino en el que se lo está entregando. Los sujetos en el leasing se llaman dador y tomador. El dador es el que lo entrega, el tomador el que lo recibe. Ahora, fíjate una cosa, cuando hablamos de locación el sábado pasado, dijimos lo mismo, se está entregando el uso y goce. Así es. O sea, es lo mismo que se está entregando. Pero ¿cuál es la diferencia? En el leasing hay dos cuestiones económicas a analizar. Una que es el canon. ¿Qué es el canon? El canon es el pago periódico que se hace. Como en el contrato de alquiler, es el canon del alquiler. Y después está el precio, que es el valor final que se paga cuando uno hace uso de la opción de compra. Con un ejemplo práctico, vos hablaste de la máquina de coser, pero se hace con maquinarias, por ejemplo, con un tractor. ¿Cómo sería de forma práctica explicado? Bueno, suponete que el tractor vale 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo funciona el leasing? Yo soy el dador, vos sos la tomadora. El tractor sigue siendo mío, pero yo te lo doy para que lo uses y lo goces. Ahora, me lo vas a pagar, esos 10.000 pesos, en 10 cuotas. Si fuera un alquiler, ¿qué estarías pagando? Estarías pagando el valor de uso y goce. ¿Cuánto podrá ser? ¿Un 10% anual en el tractor? ¿Un 15% anual? Supongamos que sea un 10% anual. Estarías pagando de esos 10.000 pesos que vale el tractor, estarías pagando 100 pesos, ¿no es cierto? Por el uso y goce. En el leasing no vas a pagar 100 en el año. No van a ser cuotas de 10 las que vas a tener. Vas a pagar a lo mejor 200. ¿Pero por qué? 100 va a ser el valor del uso y goce. Los otros 100 van a estar a cuenta del precio final. Si fuera un alquiler por opción a compra, cuando haces uso de la opción de compra, has pagado nada más que el uso y goce, vas a tener que pagar los 10.000. En cambio, si es un leasing, se va a descontar en la parte de más que pagaste del uso y goce. Entonces, esos 1.000 pesos de más que pagaste se van a descontar del valor final y en cambio de 10.000 vas a pagar 9.000. A ver, si fuera una casa, por ejemplo, con una vivienda se puede hacer leasing. Sí, se puede hacer. Bueno, suponete una casa. Pago un canon X como si fuera un alquiler y aparte tengo que pagar... En la misma cuota, no aparte, en la misma pero cuota. La misma cuota se arma con el valor locativo, que es el valor del uso y goce, y con lo que se está pagando a cuenta del valor precio. real de la casa o de lo que se ha pactado de la vivienda. Ahora, ¿qué ventaja te da? Cuando hablemos de las garantías, vamos a decir que hay distintos tipos de garantías, porque podrías venderlo con una hipoteca. Pero si lo vendés con una hipoteca y no te pagan, vas a tener que ir a un juez para que el juez obtener una sentencia del juez para que esa propiedad que yo te vendí y que ha pasado a tu nombre y que tiene una hipoteca, la recupere a nombre mío.
En cambio, en el leasing, nunca pasé la propiedad a nombre tuyo. La propiedad sigue estando a nombre mío. Hasta que yo termine de pagarla. Hasta que terminás de pagar. Si dejás de pagar, no hace falta meter juicio. ¿Y esos plazos se acuerdan? Se acuerdan, es todo acordable dentro del leasing. El leasing, ¿cómo se legisla en nuestro país? Si bien este caso de Singer, ¿qué pasó en este caso de Singer? Se había llenado de máquinas Singer el país. Todas nuestras abuelas usaban la máquina Singer. Se había llenado de máquinas Singer. Muchos no lo pagaron. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que iniciar un juicio para embargar la máquina, rematar la máquina y rescatarla. A este inteligente abogado, porque a veces los abogados son también inteligentes, aunque parezcan que no, a este inteligente abogado se le ocurrió decir, es un leasing, no es una compraventa. Entonces las máquinas son de Singer, no son de los que la compraron. Yo lo que le pido, señor juez, que me devuelvan la máquina, que la máquina vuelva a mi poder. Claro, mientras haces uso de la máquina en este caso... Es como si fuera un alquiler. Claro, la estás pagando, pero si no terminás de pagar el valor real de la máquina, la tenés que devolver. Esto se llama garantía autoliquidable. Las garantías son ejecutables cuando tienen que ir al juez y autoliquidables cuando no tienen necesidad de ir al juez. ¿Cuándo se legisla por primera vez? En el año 95 con la ley 24.441, pero que era una ley que no fue tan buena, que tenía dos modalidades de leasing nada más, hasta el año 97 que se modificó por la ley 25.248, que es la que se ha copiado prácticamente dentro de nuestro código. Pero como es largo para hablar de esto, yo te voy a pedir que lo dividamos, para no aburrir a nuestros oyentes, que lo dividamos en dos, y se nos va a acabar si no el programa hablando de esto nada más, que lo dividamos en dos y expliquemos cómo quedó el código y cómo quedó la ley 25.248 el sábado siguiente. Bueno, me parece fantástico, pero quiero preguntarte, ¿por qué no se utiliza más el leasing si es realmente interesante y parece ser una buena opción, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen vivienda? No sé por qué no se lo utiliza. ¿Se tendrá miedo o hay poca información? Ya vamos a ver el sábado que viene que el leasing inmueble tiene una posibilidad de recuperación muy buena del inmueble, lo que da mucho mayor seguridad al que está vendiendo, que sería acá el dador, le da mucho más seguridad que si fuera cualquier otro tipo de venta. No sé si habrá razones impositivas, si habrá... ¿Por qué no se utiliza lo suficientemente en nuestro país el leasing? No tengo idea. Otros países, en Estados Unidos, el leasing es una cuestión habitual. Chile mismo, el leasing inmobiliario hace muchos años que se utiliza muchísimo. Nosotros acá casi no tenemos el leasing inmobiliario. Quizás es por temor, habría que indagar un poquito más. Bueno, pero este es un tema entonces que vamos a seguir el próximo sábado. Ahora tenemos que hacer una pausa. Empresa Creativa. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Seguimos en Empresa Creativa. Les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook. Empresa Creativa es el nombre de nuestra fanpage. Y vamos a contestar una pregunta de una oyente llamada Emilce. Y para eso tengo aquí a mi lado a Luis Eláscar, licenciado, máster en marketing. Bueno, un montón de especialidades relacionadas con las empresas, con los negocios, docente. Luis. Buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por darme este lugar. Gracias, Emilce, por consultar. Para nosotros nos resulta muy grato que nos pregunten y que nos consulten y de alguna manera desde este lugar poder colaborar o hacer nuestro aporte. Emilce nos preguntaba si un emprendedor puede hacer un estudio de mercado por motus propios. Emilce, la respuesta es sí. No sé si le llamaríamos estudio de mercado, porque un estudio de mercado propiamente dicho tiene un grado de sofisticación alto, con cálculos matemáticos e inferencias y demás, que no es para un emprendedor, eso lo dejamos para las grandes compañías que tienen toda la tecnología. Ahora, yo como emprendedor puedo hacer un sondeo de mercado, puedo buscar información de mercado que me ayude a buscar un mayor grado de certeza. Sí.
Emil se nos preguntaba si esto me puede asegurar cierto éxito en los 6 meses. Lamentablemente no hay técnica que me asegure nada en el mundo de los negocios ni en 6 meses ni en 6 años. Pero sí podemos bajar la incertidumbre o muchas veces este sondeo de mercado nos dice no lo hagas. Y ahí ya ganamos muchísimo dinero por lo que dejamos de perder. Ejemplos. Vamos a un ejemplo. Emilce, por ejemplo, no sé en qué negocio estás, pero vamos a suponer que quieres poner algún negocio en algún barrio, en alguna zona, un mini market de ropa, lo que se te ocurra, ¿sí? Hay un dato interesantísimo de estudios hechos a nivel internacional. Es que las personas, saquemos el tema de la inseguridad y demás, que después lo podemos poner como un elemento más, caminan aproximadamente entre 5 y 7 minutos para ir a comprar algo. Es decir, la ubicación del negocio se traduce en fundamental, que son los negocios llamados flux. Es una palabra en inglés. Flux, ¿qué nos dice este tipo de negocio flux? Que voy a tener un radio de influencia de 5 a 7 minutos a pie. Entonces, Emilce, te parás en el local, caminás 5 minutos a la redonda y contás toda la gente que vive allí aproximadamente y ahí vas a tener tu radio influencia. Pero, cuidado, porque en ese radio influencia puede haber otro negocio como el que tú estás planteando o saliendo de ese radio de influencia también te lo va a afectar. Suponiendo, te desplazas 5 minutos a pie, haces 5 cuadras. Y a las 2 cuadras hay otro negocio, alejándose más del tuyo, la gente de ahí va a ir al otro, no al tuyo. Si es que yo estoy en un negocio de cercanía, ejemplo mini market, nadie va a desplazarse mucho más para ir a comprar un yogur en un lado o en otro, excepto que yo tuviera un diferencial de precio que la gente valore caminar 2 cuadras más. ¿Vamos bien hasta acá? Perfectamente. Después quiero hacerte una pregunta de los mini markets, no me quiero olvidar. Vamos a otra. Ejemplo, en un caso me encargaron un trabajo para ver si podía funcionar una estación de GNC y líquidos de combustible en una determinada ruta. Fácil, mandamos 2 o 3 colaboradores, un contador en mano y vimos cuántos autos pasaban distintos días de la semana, el lunes, el martes, el miércoles, principio de mes. Entonces, en función de eso, yo puedo saber que por la puerta de mi estación de servicio van a pasar tantas cantidades de autos. No quiere decir que van a cargar todo, después hay estimaciones de cuántos podrían cargar, pero otra vez, ¿qué tengo alrededor? Esto me permite por lo menos descartar, o por lo menos decir, no voy a ponerme acá porque tengo alrededor muy poca gente, estoy en un barrio, no hay edificio, tengo 20 casas y de 20 casas me compran tantos pesos la compra diaria, puedo hacer un estimado de cuánto podría facturar en el mejor de los casos. Bueno, tiene que ver también, me parece, con el tránsito que tenga el local. Por ejemplo, en la zona céntrica, en el casco céntrico de Mendoza, suelen haber 2 o 3 mini markets por cuadra y parece que todos trabajan. Correcto, muy bien, Sandra. Va a ser la especialista en marketing pronto. Sí, ¿por qué? Porque en el centro yo tengo una densidad de población muy alta. En cada edificio es como un barrio, tengo 40 departamentos o más. Pero además, el centro de la ciudad hace que la gente se desplace. O sea, hay mucha gente que viene de afuera al centro y que no está viviendo ahí y que está circulando, que es muchísimo más que los que viven. Entonces esto me genera un flujo de gente impresionante que me asegura cierto éxito del negocio. Bueno, por eso en Buenos Aires te pones una panchería, un kiosco y aunque sea muy pequeño funciona porque la cantidad de gente que pasa es muy importante. Totalmente, y aunque lo atiendas mal, porque lo que te compran es por cercanía. Muchas veces vas a Buenos Aires o a otra ciudad, en Mendoza mismo, ni te saludan. No le importa, se está facturando, ¿sí? O está en manos de alguien que no está comprometido con el negocio. Por supuesto no digo que hay que hacer esto, ¿no? Al contrario, cuando estoy rodeado de minimarket en una ciudad, algún diferencial pongo, y ser simpático, agradable, amable, cobrar una sonrisa y pequeñísimas cosas de la atención al cliente hacen que el cliente, en vez de comprar el 20 metros más allá, compre 20 metros más acá. Un tema que en algún momento podríamos tocar, si te parece, Luis, es el de los centros de compras o paseos de compras, que en Mendoza hay muchos. ¿Querés que lo hagamos ya en este momento? Bueno, ¿qué me sorprende? Que tenés un local al lado de otro de ropas, por ejemplo, muy similares en calidad y hasta en precio. ¿Cómo te diferencias ahí? Bien, vamos a 2 partes, Sandra. Primero también para seguir contestándole Emilce. ¿Qué hace un centro de compra? Me asegura circulación.
Cuando yo estoy pagando por un local más caro en un shopping o en un centro de compra o en un mall, como le quieras llamar, estoy pagando la circulación de esa gente, aparte de la seguridad y demás. ¿Qué me aseguran? Y mire, por la puerta de su negocio van a pasar 2.000 personas el domingo o tantas personas y demás. Después se abre la competencia. Algunos shopping, acá no he hecho el análisis en detalle, pero algunos son más decir, bueno, si hay 2 negocios de ropa no ponemos más, y otros no, lo dejan libre y pasa lo que vos decís, que ponen 4 negocios de ropa uno al lado de otro. Muy bien, ya no me puedo diferenciar por ubicación, porque estamos todos adentro del shopping. No me puedo diferenciar porque doy estacionamiento, todos damos estacionamiento. No me puedo diferenciar por clima, porque están todos con aire acondicionado. No me puedo diferenciar por confort del lugar, porque está dado para todo. Entonces tengo que empezar a buscar otros diferenciales, como puede ser la atención, como puede ser promociones, punto de venta, fidelización de clientes, precio, descuento, distintas variables que, vamos a aclarar acá, que sean valoradas por el cliente. Porque a veces yo creo que con atender bien alcanza, y es mucho atender bien porque es escaso, pero a veces no tengo la cantidad de productos o el surtido o la calidad que la gente quiere. Entonces son buenos, me saludan, me tiran besos, pero no me compran. O yo creo que el diferencial es el precio y no es la marca, porque la gente está dispuesta a pagar más por el valor simbólico que le da otra marca. Entonces, una vez en el local o una vez hacer el análisis antes de pagar, decir, bueno, a ver, ¿por qué me van a comprar a mí? Y ahí buscar el diferencial. Bien, bueno, entonces hagámosle este resumen a Emilce. Sí se puede hacer un sondeo sencillo. Sencillo. Sí, porque si no la vamos a complejizar y no es la idea. Claro, además puede necesitar recursos que quizás no tiene para hacerlos, contratar gente especializada. Bien. Bueno, ejemplo 1. Ejemplo 1, pusimos minimarket, podemos poner heladería, ropa. Pongamos heladería ahora que estamos en verano. Bueno. Muy bien. ¿Cuál va a ser mi radio influencia? 3 a 5 minutos a pie o hasta 7 minutos en auto. Pero cuidado, porque cuando la gente agarra el auto ya está dispuesta a ir más lejos. Claro, ir más lejos, o lo que nosotros decimos un valor de marca. Prefiero ir a la marca tal de helados porque considero que son muy buenos y demás. Cuidado, que la cercanía no es todo, porque puede haber una heladería que no me gusta, que es de baja calidad o no ofrezco nada, como hay muchas heladerías que ni siquiera ponen unas mesas, algo, un jardín, unas flores, algo para estar a gusto, ir a refrescarme y tomar un helado, creyendo que solamente lo único que me agrega valor es la cercanía. No, la cercanía es una variable. Pero cuidado, cuando el producto, la calidad o la atención no es buena, la gente está dispuesta a desplazarse. Bueno, fantástico. Seguramente has contestado esta inquietud que tenía Emilce, a la que le volvemos a agradecer, y a todos aquellos oyentes que se comunican con nosotros, que nos tiran buena onda, buenos deseos, que nos sugieren temas para tratar en el programa aquí en Empresa Creativa. Así que, muchas gracias, Emilce, nuevamente, y a vos, Luis, por supuesto, y te espero el próximo sábado. Por supuesto, aquí vamos a estar, como siempre, es un gusto. A todos los oyentes, todas las consultas, con mucho gusto. A nosotros nos resulta muy grato poder colaborar o poder aportar algo a los negocios o a los emprendedores. Hacemos una nueva pausa, ya estamos con ustedes. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza, Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados. Seguimos en Empresa Creativa, este programa de los sábados de Red 101 a partir de las 10:30 de la mañana. Y voy a darle la bienvenida porque hace muy pocos días nada más ha vuelto de su luna de miel el licenciado Fernando Conturso, otra vez con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Sandra? Buen día para todos ahí en el estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fernando, sobre todo en estos últimos días, en estos últimos meses, diría yo, muchos comerciantes y también industriales, empresarios, han visto caer de manera significativa sus ventas. ¿Se puede hacer algo cuando uno comienza a disminuir en su venta? Ahí hay dos factores no dos factores, podríamos dividir en dos grupos los factores que generan este tipo de resultados en los negocios, estamos hablando de negocios
de cualquier escala, pero vamos a hacer un principal hincapié en la pequeña empresa, en el pequeño comerciante. El primero y el principal suele ser la situación económica. Tal vez hay cierta incertidumbre, cierta desconfianza en la situación, entonces la gente compra menos. Esto lo hemos visto, es algo que suele recurrir en nuestra economía regional y nacional, pero muchas veces el pequeño comerciante cae en el error de suponer que todas las reducciones de sus ventas se deben a este factor, es decir, la situación económica siempre tiene el 100% de la responsabilidad en estos casos, pero no siempre es así. Y para poder darle, digamos, una especie de herramienta o un consejo al pequeño empresario, hay que primero decirle que hay mucha información que desconoce. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez yo al comenzar mi negocio, un tiempo atrás, digamos 1 año o 2, hice un pequeño estudio de mercado, relevé la zona, vi que no había otro negocio en las proximidades que vendiera los mismos productos que yo, pero han pasado ya 2 años, yo no puedo seguir confiando en esa información. Entonces lo que tengo que hacer es detenerme a pensar y decidir primero qué deseo saber y cómo voy a obtener esa información. En este cómo deseo saber, si hice un estudio de mercado en su momento, tengo que volver sobre las mismas preguntas que me planteé en el estudio y decir, bueno, ¿sigue siendo una zona libre de competencia esta en la que estoy? Tal vez yo no lo sé, pero a pocas cuadras hay un negocio que representa una competencia directa para mí. En ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Qué ideas nuevas debo implementar para que los clientes que antes venían hasta mi negocio y ahora se detienen en otro negocio, sigan acercándose hacia mi vidriera, por ejemplo? ¿Qué opinan mis empleados de esta reducción de las ventas? Esto es algo que es muy difícil de convencerse de que es útil, porque uno cree que el empleado tal vez no tiene interés en si las ventas son mayores o menores, pero en realidad no es así. Suele ser el primero que lo nota, ya lo hemos hablado de esto, y el que más información tiene al respecto. Entonces, tal vez uno, hablando con ellos, buscando la manera de que ellos nos informen su opinión, puede descubrir que tal vez llevamos mucho tiempo ofreciendo los mismos productos de la misma manera. Tal vez creemos que somos competitivos en el precio, pero en realidad no lo somos, o somos competitivos en productos que el mercado cada vez consume menos, que necesitamos hacernos más responsables de esta baja en las ventas y tomar nuevos cursos de acción. Es interesante esto que mencionás de tomarse un tiempo para poder conversar con los empleados, que en realidad son los que primero notan esta disminución en las ventas, si este fuera el problema, y además los que primero se preocupan, porque son conscientes de que si las ventas bajan y el negocio anda mal, ellos tienen alguna probabilidad de perder su trabajo. Entonces, creo yo que si se pide la colaboración del empleado en este sentido, estaría dispuesto a darnos inclusive ideas que quizás a nosotros no se nos ocurrieron para vender más o para mejorar la performance que estamos llevando hasta el momento. Exactamente, Sandra. Se trata de buscar nueva información, de adquirir nuevos datos y decir, bueno, estoy ingresando en una crisis, reconozco que hay factores externos con los que tal vez yo no puedo hacer nada directamente, pero bueno, ¿cómo puedo modificar mi estrategia, modificar mis productos, arreglar mis vidrieras, hacer ofertas, comenzar a vender por internet? No sé, son muchas las herramientas nuevas que pueden aparecer, pero no si antes yo no me detengo a pensar y abro este abanico de información que necesito y salgo a buscar. Claro, y acepto que puedo estar cometiendo algún error más allá de las condiciones macroeconómicas que no puedo manejar. Exacto, y aparte porque sucede muchas veces, muchos autores repiten y dicen esta frase de que en los momentos de crisis suelen ser cuando más oportunidades hay. Y no lo dicen en vano, es así. Cuando, digamos, la economía es lo que aprieta, la creatividad se supervalúa. Entonces, ser creativo y encontrar nuevas formas de acercar al cliente a mi negocio solo se hace y uno solo se motiva a hacer estas cosas cuando hay crisis, porque cuando uno está vendiendo y está todo bien,
se relaja, no se detiene, es el momento en el que menos se detiene a pensar qué errores puede estar cometiendo. Fernando, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Que tengan un buen día. Empresa Creativa. El país tiene nuevas autoridades desde estos días atrás, desde el día 10 para ser más precisa, y bueno, hay muchas expectativas obviamente dentro de la economía, de lo que puede suceder con la economía en el país, y hay un indicador que a veces se ha menospreciado y se ha dicho en muchas oportunidades, o algunos funcionarios lo han señalado, que en realidad no es significativo. Estoy hablando del riesgo país. ¿Pero qué es el riesgo país? Estoy en contacto con el licenciado José Atencio, economista. Muy buenos días, José. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué es el riesgo país, José? Bien, Sandra, para ponerlo en términos bien entendibles para todos, podemos hablar del riesgo país como un indicador que los inversores internacionales toman en cuenta a la hora de poner sus fondos, sus inversiones en determinados países. Si lo queremos trasladar a un plano más doméstico, más personal, podemos imaginarnos, por ejemplo, cuando vamos a una casa de comercio o a un banco, una entidad financiera, y les pedimos un crédito. Ellos de inmediato nos preguntan quiénes somos, nuestro DNI, nuestro quit, etcétera, y acceden a un sistema, un sistema interconectado como por ejemplo el COFACE o el CODEM, etcétera, y pueden verificar nuestra situación financiera. Pueden verificar cómo nos hemos comportado últimamente, cuántos créditos tenemos en el sistema, o cuántos compromisos tenemos con los bancos, nuestra situación también familiar, si estamos casados o no, nuestro nivel de ingresos. Es decir, de alguna manera nos califican como agentes susceptibles de acceder a un crédito. De la misma manera, a nivel internacional, funciona este tema del riesgo país. Cuando un país, un gobierno, mejor dicho, quiere ir al mercado de capitales y solicitar financiamiento, de inmediato el riesgo país es un indicador que habla de cuán riesgoso es percibido ese gobierno frente a los distintos compromisos financieros que asume. De manera que un riesgo país muy alto puede significar que si un país quiere endeudarse, lo va a hacer, pero a tasas mucho más altas de las que puede hacer un país, por ejemplo, de Estados Unidos. De hecho, el riesgo país habla de la cantidad de puntos básicos o porcentajes de interés que un país paga por sobre lo que paga Estados Unidos, por ejemplo. En este caso, Argentina tiene más o menos en la actualidad un riesgo país de unos 495 puntos básicos, que es muy parecido al que tiene Brasil. Brasil, lamentablemente, en los últimos meses ha deteriorado su imagen frente a los inversores, y Argentina la ha mejorado. Recordemos que a principio de año nosotros teníamos 726 puntos básicos y ahora estamos en 495, es decir, hemos disminuido casi un 30% el riesgo país. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los analistas, las consultoras, han percibido en los últimos meses que Argentina se va encaminando a una posible acuerdo con los holdouts, a una mejora en sus manejos financieros, y al contrario en Brasil han detectado que las cosas se van desmejorando. Por eso Brasil ha perdido esa mejora que tenía en los últimos meses, en detrimento de obviamente tener un riesgo país mucho más alto ahora, ¿no? Parecido al de Argentina. José, ¿cómo te va? Walter Ton, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Yo, mira, soy más viejo y me acuerdo de un riesgo país 7000. Me acuerdo cuando en el año 2001-2002 teníamos que negociar esos títulos que teníamos circulando,
que se terminó haciendo ese arreglo que hoy nos tiene tan mal con el juez Guiesa, ¿no es cierto?, que nos está ejecutando. ¿Vos te acuerdas que en ese momento se hizo un canje por títulos al 30%? Entonces a lo mejor es útil para el oyente saber cómo funciona este riesgo país. Este riesgo país que hace que paguemos tasas mucho más altas, se paga también por el inversor, por el que prestó la plata de esa manera, con la posibilidad de que en ese mega canje termine cobrando el 30% del 100% de lo prestado. Esa es la explicación clara del riesgo país y la diferencia con la tasa de Estados Unidos. Así es, Walter. Siempre la tasa de interés se toma como un indicador del riesgo, tal como vos lo planteabas. Y bueno, yendo también a nuestra vida doméstica común, si uno va a pedir un préstamo a sola firma, en donde solamente nos piden el bono de sueldo y nuestra firma, bueno, seguramente la tasa de interés que nos van a cobrar va a ser mucho más alta si ofrecemos una garantía real, como por ejemplo un auto, un tractor, o sea, un crédito prendario. Y todavía sería mucho menor la tasa si ofrecemos una garantía como por ejemplo un inmueble. Por eso las tasas de interés van disminuyendo en la medida que nosotros ofrezcamos garantías más importantes, más contundentes. Es lo que sucede en la vida diaria, ¿no? Lo mismo sucede a nivel internacional, en el mercado de capitales internacional. Cuando hay más riesgo, entonces, bueno, se exige una tasa más alta, y es en consonancia que el riesgo país hace referencia a esa discrepancia de las tasas más altas, ¿no? Hoy por hoy creo que los desafíos a nivel internacionales, digamos, del mercado de capitales es muy importante para la Argentina, porque, bueno, estamos con una situación financiera a nivel nacional bastante desafiante, diría yo. Algunos analistas calculan un déficit fiscal a nivel nacional de 250.000 millones de pesos, lo cual de alguna manera habla a las claras de enormes desafíos en cuanto a las necesidades de financiamiento. Hoy por hoy no tenemos acceso al mercado de capitales. Argentina prácticamente no pide créditos ni se endeuda a nivel internacional porque prácticamente no tiene acceso al mercado de capitales internacional. Es un desafío poder, primero, acomodar las cuentas fiscales, disminuir el déficit, pero es innegable que en el mediano plazo se va a tener que solicitar financiamiento internacional. De lo contrario, la alternativa es seguir financiando a través de emisión monetaria, y creo que eso no está en los planes del actual gobierno, me animaría a decir. A lo mejor para ilustrar un poco a nuestros oyentes, José, es lo que pasa en la vida doméstica. Cuando alguien tiene que armar una tasa activa, que es la tasa que nos cobran cuando pedimos un préstamo, ¿qué cosas tienen en cuenta para armar esa tasa activa? La tasa pasiva, que es la que pagó el prestamista, la ganancia que quiere obtener, los gastos administrativos y sumado el riesgo en la no devolución de esa plata. Eso mismo es lo que nos pasa en el riesgo país a nivel internacional. En el nivel doméstico también nos pasa. Por eso quien tiene, como decías muy bien recién, menos garantías, paga tasas más altas que quien tiene mejores antecedentes o mejores garantías. Así es. Así es. Y adelanto para los oyentes de Empresa Creativa que en las próximas semanas la Reserva Federal de los Estados Unidos podría anunciar un aumento de tasas de interés. Se han estado manteniendo a nivel, digamos, en los últimos años, históricamente bajos, en valores muy bajos, y eso de alguna manera ha beneficiado a los países como Argentina o países emergentes, como se le llaman, para poder tener crédito relativamente barato, accesible, ¿no? Si Estados Unidos levanta la vara de las tasas de interés, se levantan para todo el mundo. Por lo tanto, el piso se levanta también para Argentina en este caso, ¿no? Obviamente, el mercado ya está descontando que en Estados Unidos la Reserva Federal vaya a hacer un aumento de las tasas de interés en las próximas semanas. Todos estamos esperando
pero creo que es inminente que se anuncie un pequeño aumento en las tasas de interés, lo cual obviamente no es una buena noticia para nosotros, pero se apuesta mucho a que el propio país logre bajar las tasas de interés, acordando con los holdouts, ofreciendo una mejora en su situación fiscal, arreglando las cuentas y demás, y comprometiéndose a a cumplir los compromisos que vaya asumiendo. Muy en bien. estas circunstancias se va a poder acceder a crédito internacional relativamente razonable y que pueda llegar de alguna manera a recomponer las reservas internacionales del Banco Central por un lado, y por otro lado obtener financiamiento para obras de infraestructura o demás. Muy bien. Claramente, cuando se habla de endeudamiento en Argentina, tenemos que ser, todos los ciudadanos somos muy cautos y demás, porque sabemos que lo asociamos con situaciones muy negativas de nuestra historia, y eso es cierto, no lo podemos sacar de nuestra mente, de nuestros recuerdos. Así es, pero a la José. medida que se use en forma inteligente, las empresas que quieren crecer, que se capitalizan, acceden a financiamiento, porque si no pueden invertir, no pueden comprar maquinaria, etcétera. Bueno, de la misma manera, un país, si se endeuda inteligentemente dentro de sus posibilidades y utiliza bien esos recursos, bueno, pues puede usarlos de la mejor manera posible de cara al futuro. José, nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Los últimos minutitos de Empresa Creativa, Walter, pero antes vamos a responder, en realidad tenés que hacerlo vos, una pregunta que ha hecho una oyente que quiere saber cuáles son los trámites que hay que hacer para poner un negocio. Bueno, mira, realmente para poner un negocio, primero tiene que estudiar que sea negocio. Como nos ha explicado Luis Eláscar en otras oportunidades, hay que hacer un estudio de mercado y poder realmente ver si ese negocio va a caminar o no. Eso es lo primero que les recomiendo. Segundo, ver si se tiene capital propio, si se va a apalancar y se va a pedir plata, si esa plata se va a conseguir para tener capital suficiente. Pero vamos al trámite concreto, que es lo que quiere saber. Tengo todas estas cuestiones, lo he estudiado, tengo la plata, ¿cómo hago para abrirlo? Y bueno, para abrirlo voy a necesitar una autorización municipal. Las municipalidades tienen por allí distintos requisitos unas a otras. Lo que yo les recomiendo, y para esto no necesita consultar probablemente un profesional, es ir directamente a la municipalidad y pedir cuáles son los requisitos que esa municipalidad donde ella habita le va a exigir para abrir ese negocio, y ahí le van a dar probablemente los formularios y las cuestiones que tiene que llenar para que lo autoricen. Cuando la municipalidad esté en condiciones de autorizarlo, va a ir a hacer una revisación técnica. Va a ir a mirar si ese lugar está apto para ese tipo de negocio. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un restaurante que se iba a abrir en Ciudad y la municipalidad no era en 2 pisos, la escalera no daba las medidas necesarias, entonces no autorizó a que se abriera, no dio autorización. Por eso, si va a alquilar un local o va a alquilar una casa para poner el negocio, es útil poner claramente cuál es el destino en el contrato y poner alguna cláusula que si ese destino no es autorizado, ese contrato no se lo sigan cobrando. Y bueno, y ahí llenar los trámites que la municipalidad le indique. Si la municipalidad no va dentro de un plazo determinado, se tiene por aprobado el trámite automáticamente y va a poder abrir su negocio y trabajar dentro de ese negocio. En alguna otra oportunidad vamos a hablar de cómo se transfiere un negocio a través de la transferencia de fondo de comercio, por si ese negocio está ya funcionando.
pero lo dejaremos para no el sábado que viene, que vamos a hablar de leasing, haceme acordar el otro sábado que hablemos de eso. Ya lo estoy agendando y seguramente nuestros oyentes también. Bueno, de esta manera contestamos las inquietudes que nuestros oyentes nos hacen llegar a través de nuestra fanpage Empresa Creativa. Es un tema interesante de la transferencia de Fondo Comercio. Tan es así que la semana que viene, el martes, estoy dando clases sobre ese tema en la Universidad Católica de Buenos Aires, en Puerto Madero, sobre el tema de la transferencia del Fondo de Comercio y las garantías del crédito. Bueno, vamos a tener que ir todos, incluido nuestro operador Lucas Laborda, a quien le damos las gracias por supuesto y lo esperamos el próximo sábado para operar este programa que llamamos Empresa Creativa. Walter, nos reencontramos el sábado. Nos reencontramos el sábado, gracias Sandra, y saludo a todos los oyentes. Bueno, yo también los saludo, les deseo un excelente fin de semana y los espero el próximo sábado a partir de las 10:30 aquí en Red 101, en Empresa Creativa. Chao. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30.